Estas son las últimas imágenes de Rebecca Coriam, una joven británica de 24 años. En el vídeo se la ve con ropa holgada, aparentemente masculina. Sus movimientos no son normales. No parecen tranquilos. Rebecca estaba feliz. Me dijo, voy a trabajar en Disney. La abracé, conmovido. En el fondo, ella solo quería trabajar, cumplir su sueño, como tantos. Pero ahora, cada vez que veo el video, me da vueltas la cabeza. ¿Quién le puso esa ropa de hombre? ¿Por qué parecía tan angustiada, tan distinta a la joven radiante que conocí aquel día? Lo más inquietante es que Disney nunca quiso hablar del caso. Nunca dieron explicaciones. En otra imagen su expresión cambia. Su rostro refleja preocupación, como si sintiera que alguien la observa, o como si algo no estuviera bien. Rebecca trabajaba como coordinadora de actividades juveniles a bordo del crucero Disney Wonder. Un empleo estable, bien valorado, en uno de los barcos más conocidos del mundo. Días antes, sus padres la habían acompañado hasta el puerto. La vieron subir al barco, la abrazaron. Se despidieron sin imaginar que sería la última vez. Rebecca era responsable, muy dedicada a su trabajo. No era de desaparecer ni de faltar sin avisar. Si algo le pasaba, siempre llamaba, siempre buscaba a alguien de confianza. Por eso, cuando dejó de responder, todos supimos que algo no estaba bien. La madrugada del 22 de marzo de 2011, Rebecca fue vista por última vez por las cámaras de seguridad. Horas después, no se presentó a su turno. Su ausencia activó las alarmas, pero ya era tarde. En un barco así uno piensa que todo está controlado. Hay cámaras, registros, horarios, pero también hay zonas donde casi nadie entra. Cuando supe que no la encontraban, me di cuenta de que incluso en un lugar tan vigilado, alguien puede desaparecer. Cuando una persona desaparece en alta mar, las posibilidades se reducen rápidamente. El entorno lo complica todo, sin pruebas físicas, pero sabíamos que esa llamada telefónica tenía algo que ver. ¿Qué ocurrió realmente después de esa llamada telefónica? ¿Por qué Rebecca parecía alterada? ¿Y por qué nadie volvió a verla? Para entender lo que ocurrió con Rebecca Coriam, hay que escuchar a quienes estuvieron allí, y también a quienes aseguran que nunca se dijo toda la verdad, hasta que finalmente un vídeo lo cambió todo. Son las 5:45 de la mañana del 22 de marzo de 2011. Las cámaras del Disney Wonder captan a Rebecca caminando por un pasillo interno del barco. Está al teléfono. La voz se le quiebra. Pareciera que está llorando. Un joven miembro de la tripulación entra en cuadro. Se detiene frente a ella. Parece preguntarle algo. Rebecca responde con pocas palabras. Cuelga el teléfono. Dice, sí, estoy bien. Ese joven nunca volvió a aparecer en ninguna otra grabación pública relacionada con el caso. Ese vídeo siempre nos llamó la atención, no porque aparezca alguien, sino porque después no aparece más nada. En un barco así, eso es raro. Muy raro. Oficialmente ese intercambio fue descrito como breve y sin relevancia. Extraoficialmente, muchos no estuvieron de acuerdo. Nos decían que no habláramos del tema, que todo estaba claro, pero nada estaba claro. Todos sabíamos que el barco graba todo, pasillos, cubiertas, zonas comunes. Es imposible que no exista más. Varios empleados, bajo anonimato, repitieron la misma frase una y otra vez. Todo en el barco está grabado. Algunos incluso mencionaron algo más inquietante. Se decía que había caído por la borda, desde la piscina de la tripulación. Era un rumor constante. Pero si fue así, ¿por qué nunca mostraron el vídeo? Ese rumor se convirtió en un secreto a voces. Un relato que circulaba entre pasillos, pero que jamás fue respaldado con pruebas visibles. Cuando la familia de Rebecca recibió sus pertenencias, algo llamó inmediatamente la atención.
En el último vídeo, Rebecca vestía ropa de hombre, prendas grandes que no parecían suyas. Rebecca cuidaba mucho su imagen, siempre elegante, segura, con ropa que le quedaba bien y que sobre todo ella elegía. Por eso, lo que llevaba puesto en el video no era ella. Nada que ver con su estilo. No era su talla, no era su corte, ni siquiera sus colores. A Rebecca le gustaba verse bien, sí, no por vanidad, sino porque era parte de cómo se sentía en el mundo. Era delgada, sí, y sabía que tenía buena presencia, pero sobre todo era auténtica. Y esa ropa no lo era. La ropa abrió una primera pregunta incómoda. ¿Con quién estuvo Rebecca antes de esa grabación? Cuando una persona aparece con ropa que claramente no es suya, hay varias posibilidades. A veces es voluntario, una salida espontánea, una cita, un gesto de confianza. Pero también puede ser señal de algo más grave, que la hayan obligado a cambiarse o que alguien lo haya hecho después. En este caso, lo que sí era evidente, esas prendas, especialmente las de hombre, no eran de Rebecca. Alguien se las dio. La pregunta real no era si alguien intervino, sino quién. Pero hubo otro hallazgo aún más perturbador. Entre sus pertenencias devueltas, investigadores privados detectaron un par de pantalones cortos rotos. No había explicación oficial. No había informe claro. Una prenda rota puede significar muchas cosas. Un accidente, un descuido o un forcejeo. Lo grave es que nadie explicó por qué estaban así. La posibilidad de un incidente previo nunca fue profundizada públicamente. Investigadores privados hallaron entre las pertenencias devueltas a la familia un par de pantalones cortos rotos de forma violenta, no por desgaste, sino con desgarros irregulares, compatibles con un forcejeo. Aunque no se pudo confirmar agresión sin evidencia forense adicional, el estado de la prenda y su ubicación en el conjunto de objetos recuperados llevó a los investigadores a considerarla una pista clave de violencia previa a la desaparición. Pero hubo algo más. En el crucero Disney Wonder se hallaron un par de chanclas, supuestamente encontrados en la cubierta 5, Deck 5, cerca del borde de la piscina de la tripulación, en la proa del barco. Esa zona coincide con el lugar donde, según las grabaciones de seguridad, se vio por última vez a Rebecca. Cuando mostraron las fotos de la supuesta cubierta 5, donde dijeron que habían encontrado las sandalias o chanclas, algo no cuadraba. No era la cubierta 5, era la cubierta 1. Entonces surge la pregunta, ¿por qué Disney insistía en presentar esa imagen como prueba si era claramente incorrecta? Debido a que el crucero Disney Wonder navegaba bajo bandera de las Bahamas, ese país asumió la jurisdicción legal principal sobre cualquier incidente ocurrido a bordo al encontrarse en aguas internacionales. La investigación quedó en manos de un solo funcionario, el superintendente Paul Roll, designado como investigador principal. Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer. Roll llegó al barco varios días después de la desaparición y permaneció a bordo apenas unas 36 horas en total, incluyendo el tiempo destinado al descanso. Tras ese breve periodo, concluyó que el caso no presentaba indicios sospechosos. Durante su permanencia, entrevistó solo a una fracción mínima de las más de 3.000 personas que viajaban en el crucero. En total, apenas 20 testimonios fueron tomados en cuenta. Más de 3.000 personas a bordo. Solo 20 entrevistadas. Y según varios pasajeros, el superintendente Paul Roll, el único encargado de la investigación, no estuvo precisando cámaras ni tomando declaraciones durante esas 36 horas. Algunos lo vieron tomando el sol en la cubierta, otros en el bar bebiendo. Uno de los testigos lo dijo sin rodeos. Parecía estar de vacaciones, no de investigación. Con una desaparición sin explicación, en un barco cerrado, en medio del océano, lo que ocurrió a bordo no fue solo una falla, fue una burla. Para muchos, algo no encajaba. Aún así, la versión oficial determinó que la menor había caído al mar, sin que se profundizara en otras hipótesis. Por su parte, la Marina de México colaboró exclusivamente en las labores de búsqueda marítima, cubriendo un área superior a 10.000 millas cuadradas.
Su participación, sin embargo, se limitó al rastreo en el océano, sin autoridad para investigar lo ocurrido dentro del barco. En cuanto a Estados Unidos, la Guardia Costera participó en operaciones de búsqueda aérea, mientras que el FBI brindó únicamente asistencia técnica básica, siempre a solicitud del gobierno de las Bahamas, sin asumir el liderazgo de la investigación criminal. El resultado fue una investigación fragmentada, breve y, para muchos, insuficiente. Cuando los padres de Rebecca Coriam recibieron sus pertenencias personales, algo llamó su atención de inmediato. Las sandalias no eran de su hija. No solo no coincidían con el estilo que Rebecca solía usar, sino que en uno de los laterales aparecía escrito un nombre y un número de camarote distintos, correspondientes a otro miembro de la tripulación. Aún así, esas sandalias, que claramente no le pertenecían, fueron devueltas a la familia dentro de la maleta de Rebecca, sin haber sido sometidas a ningún análisis forense ni pruebas de ADN por parte de las autoridades de las Bahamas. Y aquí viene algo difícil de entender. Las sandalias que, según el informe, fueron halladas en la cubierta 5 y pertenecían a Rebecca, cuando la familia las recibió, encontró algo en la suela, un nombre, un número de camarote, pero no eran de Rebecca, eran de otro. Para los padres, algo no cuadraba. Mientras tanto, los días pasaban, y luego, tristemente, los meses. Y entonces ocurrió algo más. Tras la desaparición de Rebecca el 22 de marzo de 2011, se registraron 2 eventos digitales clave que la familia considera especialmente inquietantes. Para ellos, eran señales de que alguien había tenido acceso a sus pertenencias, o quizá de que Rebecca seguía con vida. El primero ocurrió el 19 de abril de 2011, exactamente 28 días después de su desaparición. El banco notificó a la familia sobre actividad vinculada a la tarjeta de crédito de Rebecca. Sin embargo, la tarjeta física nunca apareció entre los objetos que Disney devolvió a sus padres. El segundo episodio se produjo meses más tarde. Mi sobrina dejó el computador abierto en la sala y nadie se dio cuenta en ese momento. Pero cuando yo entré más tarde, porque necesitaba imprimir algo, vi el historial, por curiosidad. Lo raro fue esto. Antes de irse al crucero, ella había iniciado sesión en su cuenta, pero al intentar entrar de nuevo, salía un mensaje. La sesión fue cerrada. Y ahí recordé. Rebecca me había dicho que por seguridad, por si le olvidaba la contraseña o le hackeaban algo, dejaría los datos a Marta, mi hermana y tía de Rebecca. Se los dio en una nota, guardada en un cajón. Pero al instante apareció otro aviso. Tu contraseña ha sido modificada. Y eso, la verdad, eso sí me puso la piel de gallina. Porque si ella ya no estaba, ¿quién la cambió? En septiembre de 2011, aproximadamente 6 meses después de perderle el rastro, un tío de Rebecca denunció que la contraseña de su cuenta de Facebook había sido cambiada por una persona desconocida. Nadie pudo explicar quién lo hizo, ni cuándo, ni desde dónde. Para la familia Coriam, estas señales no eran simples coincidencias. Así pasaron los años. El caso aún permanecía abierto. 5 años ya habían pasado. Disney mantuvo su versión. La última vez que se vio a Rebecca fue en la cubierta 5, una zona cercana a la borda, donde según ellos habría caído al mar. Todo parecía encajar, hasta que en 2016 investigadores independientes analizaron las grabaciones y descubrieron algo que nadie había dicho antes. Fue entonces cuando 2 destacados investigadores se unieron de forma privada a la investigación. Uno era Roy Ram, excomandante de operaciones especiales de Scotland Yard, con 27 años de experiencia en la Policía Metropolitana, contratado por la familia para integrar su equipo privado. El otro era Bill Anderson, un investigador marítimo contratado por los padres de Rebe. Juntos, estos 2 expertos estaban a punto de descubrir algo inimaginable. Por la estructura, los ángulos y los puntos de referencia, esa cámara no estaba en la cubierta 5. Estaba en la cubierta 1, cerca de las cabinas de la tripulación y el centro médico. Ese detalle cambia completamente el escenario. Disney sostuvo que no existían imágenes del momento exacto en que Rebecca cayó al mar. Sin embargo, la piscina de la tripulación donde se encontraron sus sandalias está ubicada debajo del puente de mando y cuenta con cámaras de visión nocturna e infrarroja.
Es una zona sensible. Técnicamente, debería haber registro visual constante. Decir que no hay grabaciones, como mínimo, cuestionable. Con el tiempo surgieron nuevas voces, entre ellas la del excomandante de Scotland Yard, Roy Ram. Él y otros expertos revisaron los vídeos entregados por Disney y plantearon algo incómodo. Podrían haber sido editados o recortados. Entonces decidieron empezar de cero. Recontactaron a amigos, localizaron pasajeros que la policía bahameña en 2011 nunca entrevistó. Hicieron nuevas declaraciones, nuevos cruces de datos y hallaron inconsistencias graves. Disney insistía en que una ola rebelde la arrastró en la cubierta 5, pero los registros meteorológicos del 22 de marzo de 2011 muestran lo contrario. El mar estaba plano, calmo, sin alertas. Además, el recorrido no cuadra. Tras su última llamada, Rebecca no fue hacia los ascensores, los más cercanos a la cubierta 5. En cambio, las imágenes la muestran caminando en dirección opuesta, hacia la cubierta 1. ¿A dónde iba? Los investigadores creen que se dirigía al centro médico o a su camarote. Y no sin motivo. Recordemos, entre sus pertenencias devueltas había un par de pantalones rotos de forma violenta. El deck 5 tiene muros de acero de casi 2 metros de altura. Para caer por la borda, Rebecca habría tenido que escalar deliberadamente, lo que contradice la teoría de un accidente por una ola. Los investigadores creen que ella se dirigía hacia el centro médico o hacia su camarote en el deck 1 tras un incidente traumático, posiblemente una agresión sexual, dada la evidencia de pantalones rotos hallada más tarde. La teoría que hoy sostienen no es la del accidente, es otra. Rebecca fue víctima de un incidente grave, posiblemente una agresión, dentro del barco, en zonas de acceso restringido para la tripulación. Y lo que ocurrió después no fue una desaparición al mar, fue un intento de rehacer la escena. Las sandalias en la cubierta 5, la versión del golpe de mar, la falta de forense, todo apunta a una cosa: desviar la atención hacia un final que en alta mar casi nadie podría cuestionar. Mientras tanto, algo ocurría en paralelo. Disney no solo negaba responsabilidad, alegaba que la familia y quienes cuestionaban la versión oficial buscaban dañar su imagen, incluso por accidente. Y actuó con todo lo que el dinero puede comprar. Sus abogados presionaron, influenciaron y lograron que en plena investigación el caso se archivara. Roy Ram, excomandante de Scotland Yard, y Bill Anderson, investigador forense. Mientras otros daban por cerrado el asunto, ellos volvieron a los archivos, hablaron con testigos que nadie había escuchado, revisaron mensajes, horarios, grabaciones, y encontraron algo que en 2011 pasó desapercibido. Días antes de desaparecer, Rebecca no estaba bien. Estaba angustiada, distante. Algo la tenía preocupada, y ese algo, según quienes la conocían, empezó dentro del barco. Ella estaba enamorada, muy enamorada. Creía que había encontrado a alguien especial. Ese hombre trabajaba en el mismo crucero. Eso la marcó fuerte. Se sintió engañada. No era solo tristeza, era decepción. La depresión fue una hipótesis considerada, pero no la única. Dentro del barco circulaban otros comentarios. Se hablaba de un compañero insistente, de mensajes incómodos, de miradas que incomodaban. Había alguien que no aceptaba un no. No tengo pruebas, no puedo jurarlo. Pero entre la tripulación todos lo sabían. Le dejaba flores, chocolates, detalles, decían algunos. Pero a ella eso no le gustaba. Era un secreto, pero a gritos. Andrew E. Woodson, miembro de la tripulación. Tenía contacto frecuente con Rebecca, nunca fue acusado formalmente, nunca hubo una orden de arresto, solo testimonios, contradicciones y muchos silencios. Pero en 2013, 2 años después de la desaparición, Woodson falleció. La causa: una sobredosis aguda de niclosamida sódica, un compuesto poco común, utilizado en contextos industriales o de control de plagas. ¿Coincidencia
o cierre prematuro de una pista que nadie quiso seguir. Lo cierto es esto: cuando la investigación más necesitaba respuestas, el principal nombre en la sombra ya no estaba. Fue un duro golpe. Por fin teníamos un nombre: Andrew E. Woodson. Podríamos haber seguido. Pero te enteras de que ese hombre ya no está. No podés hacerle preguntas. Y eso duele. No es una sustancia común. No es algo que cualquiera tenga en su casa, ni en su maleta. Y aún así, nadie preguntó más. ¿Fue un acto consciente? ¿Una crisis? ¿Depresión? La verdad es que esas preguntas ya no tienen respuesta. Nuestro principal sospechoso ya no estaba, pero las grabaciones, sí. El problema era que no estaban completas, faltaban fragmentos clave, y lo más llamativo, habían sido editadas para ocultar datos esenciales, como la ubicación real de la cámara. Esa discrepancia, esa era la pista que íbamos a seguir. Bill Anderson y el excomandante de Scotland Yard, Roy Ram, llevaron a cabo una investigación exhaustiva. Revisaron los vídeos, encontraron cortes sospechosos, secuencias eliminadas. Analizaron la estructura del barco, demostraron que la cubierta 1, no la 5, era el punto más probable de su último movimiento. Chequearon el clima, no llovía aquel día, el mar estaba en calma. Y, lo más revelador, dieron con un nombre. Todo parecía alinearse. Por primera vez, la luz empezaba a filtrarse. Hasta que, justo cuando más cerca estaban, ocurrió lo impensable. En marzo de 2016, Mike y Ann Coriam tomaron una decisión difícil, pero inevitable. Presentaron una demanda civil contra The Walt Disney Company, alegando que la empresa no cumplió con su deber básico de diligencia y cuidado para mantener a su hija a salvo mientras trabajaba a bordo del crucero Disney Wonder. La demanda señalaba varios puntos críticos. Uno de los más graves fue la gestión deficiente de la crisis. Según los documentos judiciales, Disney habría tardado más de 4 horas en alertar a la Guardia Costera de los Estados Unidos y casi 7 horas en notificar a la policía de las Bahamas, incumpliendo los protocolos internacionales establecidos para una desaparición en alta mar. Para la familia, ese tiempo perdido fue irrecuperable. También denunciaron una falta de transparencia. Aseguraron que Disney proporcionó información confusa, incompleta o potencialmente engañosa sobre la posición exacta del barco y que priorizó la protección de su reputación corporativa por encima de una cooperación plena y abierta con la investigación. Como ocurre con frecuencia en litigios que involucran a grandes corporaciones, Disney optó por un acuerdo extrajudicial. Un juicio público y prolongado habría significado años de exposición mediática negativa, algo que una empresa de ese tamaño busca evitar a toda costa. Los términos del acuerdo nunca se hicieron públicos. Se sabe, por fuentes cercanas al proceso, que la compensación fue muy elevada, una cifra de varios millones, aunque jamás confirmada oficialmente. A cambio, una condición habitual en este tipo de acuerdos se impuso: confidencialidad absoluta. Esto significó que los padres de Rebecca no podían hablar públicamente sobre los detalles del caso ni del acuerdo, limitando drásticamente su capacidad de seguir presionando en los medios en busca de respuestas. En la práctica, el litigio civil se cerró. El caso, oficialmente, quedó sellado como un accidente. Sin embargo, no todos aceptaron esa conclusión. Las investigaciones independientes del periodista Bill Anderson y Roy Ram continuaron durante años. Ambos señalaron inconsistencias, omisiones y decisiones apresuradas que, en su opinión, nunca fueron explicadas de forma satisfactoria. Durante mucho tiempo, esos esfuerzos parecieron casi en vano. Pero en 2026, Anderson y el ex jefe de Scotland Yard volvieron a alzar la voz. De manera pública, solicitaron la reapertura del caso, argumentando que aún existen preguntas fundamentales sin resolver. Fue un golpe muy duro. Meses de investigación, viajes a Michigan, a California, buscando testigos que nadie antes había entrevistado. Y al final, cerraron el caso. Los vídeos nunca salieron a la luz. Las preguntas tampoco tuvieron respuesta. Y uno empieza a pensar,
Cuando el dinero pesa más que la verdad, ¿hasta dónde sirve buscarla? Hoy, la versión oficial sigue siendo la misma. Rebecca Coriam cayó al mar. Para su familia, y para quienes han investigado el caso a fondo, la historia es más compleja. Porque en este caso, como en muchos otros, el dinero no compró respuestas, solo silencio. Y a veces, el silencio cuesta millones.